Estructuras frente a sobrecarga de viento. En este vídeo veremos el comportamiento de estructuras que se colapsan por la acción del viento. Además, veremos qué soluciones y alternativas se implantarán para su mejora. Como se puede observar, el flujo de viento es más pronunciado en construcciones de gran altura. Existe una escala numérica utilizada en meteorología, donde se describe la velocidad del viento, asignándole números que van de 0 igual calma a 12 igual huracán, como podemos ver en la tabla. Esta asignación es de gran importancia, ya que si no se tiene en cuenta la velocidad del viento en las edificaciones, ocurren cosas como esta. En esta imagen de una nave industrial se observa que la cubierta ha entrado en succión, al igual que la otra estructura de pórticos de alma llena de madera. ¿Y cómo es posible? Es debido a que el viento hace presión sobre los cerramientos de la nave cuando sopla barlovento o a sotavento. Dependiendo de la configuración de huecos existentes en dicha estructura, tendremos presión o succión, como se puede observar. Existe un documento básico en el código técnico de la edificación, el DBSEAE, el cual regula las cargas pertinentes debidas al viento, según una serie de parámetros, donde la acción del viento es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, dada la siguiente fórmula: Q sub E igual a Q sub B por C sub E por C sub P, donde tenemos que Q sub B es la presión dinámica del viento, donde en el territorio español se estima 0,5 kN metro cuadrado. C sub E es el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado. C sub P, coeficiente eólico o de presión, que depende de la forma y la orientación de la superficie respecto al viento, donde un valor negativo indicaría succión y viceversa. Día 9 de marzo del 2007. Torre Observatorio de Pina de Montelgrao. El viento dejó un registro de la velocidad del mismo de 165 km/h, que podría constituir un récord después del que sufrió el aeropuerto del Altet en 1978 de 167 km/h, así como que también avivó 9 fuegos forestales y causó daños catastróficos. Colapso de estructura. A continuación se verá un caso de colapso de una estructura de 1000 metros cuadrados de superficie y una cubierta a 2 aguas, además de las soluciones pertinentes para dicho colapso. La estructura principal prefabricada de perfiles laminados estaba compuesta por 8 pórticos de 20 metros de luz. Debido a las limitaciones de transporte y para facilitar el montaje, cada uno de los 8 pórticos fue fabricado en el taller de cerrajería, dividido en 4 piezas, 2 pilares y 2 medios dinteles, que se ensamblaron en la propia obra mediante uniones atornilladas. En los restos de la estructura siniestrada podía observarse la rotura generalizada de las uniones atornilladas dintel-pilar y dintel-dintel, mientras que los perfiles metálicos que componían la estructura no habían sufrido deformaciones apreciables. Esta observación era un indicio evidente de que el colapso de la cubierta podía haberse producido por el fallo de las uniones atornilladas de las 4 piezas que componían cada uno de los pórticos. Solución. Se realizó el cálculo de los esfuerzos a los que estaba sometida la estructura en el momento del colapso y de los esfuerzos que agotaban las uniones atornilladas, casi duplicando la capacidad resistente de las uniones atornilladas por estar en mal estado. Colapso en naves. Este trabajo se basa en las observaciones de los efectos de una tormenta ocurrida el 11 de noviembre de 2003, sobre las 8:30, que provocó cuantiosos daños en los galpones y silos del pueblo Pavón Arriba, República Argentina. No se tenían datos exactos de la velocidad del viento en la zona, por lo cual se procedió a hacer una aproximación, llegando a la conclusión de unas ráfagas de viento de 100 km/h. Descripción de las fallas observadas. Arrancamiento de chapas. La dirección del viento incidente era en sentido oblicuo o normal al muro hastial, produciendo daños en los elementos adyacentes a una arista o sobre la línea de cumbrera, debido a una insuficiente cantidad de elementos de fijación, especialmente en las zonas donde se producen succiones locales elevadas, así como la ausencia de arandela entre la chapa y la cabeza del tornillo. Pandeo de correas. La dirección del viento era en sentido oblicuo o normal al muro hastial. Se observó la falla general de todas las correas del tramo
debido al empuje del muro hastial, siendo la causa principal la esbeltez excesiva y la falta de elementos de contraviento. También se observó pandeo local del cordón comprimido en correas sometidas a elevados momentos flectores, en zonas con succiones locales importantes y combinadas con presión interna positiva. Dados los reducidos diámetros del cordón inferior y la separación de las diagonales, se observaron esbelteces de la barra del cordón inferior, comprimido debido a la acción del viento superior a 150, el límite estipulado por la normativa vigente. Levantamiento de fundiciones. La dirección del viento incidente en sentido normal a la generatriz. Los elementos dañados se encuentran en el centro de la cara a barlovento. La falla se produjo por tener una resistencia al arranque insuficiente. Se observó el arrancamiento de bases que pesaban aproximadamente 1,4 kN, cuando una estructura de las dimensiones más comúnmente encontradas debería tener una resistencia al arrancamiento de unos 20 a 25 kN por base. Falla en uniones. La dirección de viento incide en todos los sentidos. Esto provocó el fallo en las soldaduras a tope de perfiles laminados con insuficiente penetración, debido a la deficiente ejecución de la soldadura, sin preparación de las piezas, y a la ubicación de las uniones en las zonas de momento flector máximo, así como al uso de aceros no apropiados para soldar, provocando la debilitación de las uniones. Falla de pórticos por empuje horizontal en su plano. La dirección del viento era en sentido normal a la generatriz, provocando el fallo de uno o más pórticos de la zona central de la estructura, causado por la falta de sistemas de contraviento, ya que solo se cuenta con un tensor en el arranque del arco, y por la sección insuficiente de las columnas y los arcos. Se observa pandeo en las barras del cordón comprimido, por la ausencia de sistemas de contraviento, como se ve por la falla de algunos pórticos centrales, mientras permanecen de pie los adyacentes. Soluciones. El planteo estructural inapropiado para resistir las acciones de viento es solucionado añadiendo más sistemas de contraviento apropiados para resistir y distribuir los esfuerzos debido al viento. Para evitar la falla de las uniones no se debe utilizar materiales inapropiados, como por ejemplo la combinación de aceros para hormigón armado. Para evitar el pandeo de las correas hay que dimensionar correctamente las estructuras, evitando esbelteces excesivas. Se debe realizar detalles constructivos adecuados, evitando la separación excesiva de fijaciones, falta de arandelas, ubicación de uniones en zonas de esfuerzos máximos, etc. Colapsos en puentes. El puente Dye, ubicado en Dundee, Escocia. Este puente fue diseñado por el ingeniero Thomas Batts, que fue además responsable de su construcción y mantenimiento. Terminado en febrero de 1878, su estructura cedió tan solo 19 meses después. El puente, de casi 2 millas de largo, se elevaba 27 metros sobre la superficie del río, constituyéndose como el puente más grande del mundo en su época. El derrumbamiento del puente se produjo alrededor de las 19:15 del 28 de diciembre de 1879, cuando una fuerte tormenta acompañada de vientos de hasta 110 km por hora hizo ceder la estructura. En ese momento, un tren de 6 vagones se precipitó al vacío. Las causas del desastre fue la falta de soportes en cruz, provocando el derrumbe de los tramos centrales de navegación del puente. El diseño había sido preparado para resistir una carga de viento de hasta 22 kilos por metro cuadrado, lo que resultó ser insuficiente. Además, parte del hierro usado era de una calidad muy pobre. ¿Cuáles fueron las circunstancias del colapso? El puente Dye constaba de 85 vanos, 72 tramos de 44 metros de longitud y 13 tramos de navegación de 74 metros de longitud. Los tramos llevaban una vía de un solo carril. 72 de estos fueron apoyados sobre vigas que abarcaban el puente por debajo del nivel de la vía. Los restantes 13 tramos de navegación se extendían por encima del nivel de la vía. Es decir, el tren pasaba a través de un túnel de vigas. Estas vigas altas, como se les conocía, fueron apoyadas sobre muelles que consistían en 6 columnas establecidas como en el diagrama en planta que se observa. Las columnas se conectaban entre sí por los miembros de refuerzo, de los cuales los más importantes de la rigidez de los muelles eran los lazos diagonales. Los muelles fueron apoyados por cajones cilíndricos, es decir, grandes cilindros de hormigón que se sientan en el lecho del estuario. Entre las bases de las columnas del muelle y la parte superior de los cajones
había 2 niveles de mampostería. Cuando falló, más carga se echó en el lazo interno del nivel superior, produciendo un error de los lazos cremalleras interiores, hasta la parte superior del muelle. Por lo tanto, los muelles ya no actuaban como un conjunto de 6 columnas, sino 2 conjuntos de 3, reduciendo la rigidez lateral del conjunto a 1/3 de cuando todos sus esfuerzos estaban intactos. Por lo que el puente se volvió muy flexible y se sacudió violentamente, causando el fallo en compresión de una columna de sotavento en el segundo nivel. Como consecuencia, las columnas en el lado de Barlovento fallaron en tensión, provocando la rotura de todas las columnas de los 13 tramos de 74 metros y la caída del puente. Solución. Esto se podía haber evitado si se hubieran mejorado las fijaciones del puente y se hubieran puesto más refuerzos transversales. Es decir, si los pernos se hubieran anclado a los cimientos por debajo de la mampostería, ya que las fuerzas en los lazos hubieran sido menores, evitando el levantamiento de los pernos y por lo tanto el colapso de la estructura. Y si se hubieran añadido más soportes en cruz en el tramo central. También se tendría que haber escogido materiales de mejor calidad a la hora de hacer las columnas de los tramos más largos. Colapso en escenarios. En este caso, se tratará de una catástrofe ocurrida durante la feria anual en Indianápolis, Estados Unidos, ocurrido el 15 de agosto del 2011, que provocó daños materiales y humanos. Según datos de la Agencia Meteorológica de Indianápolis, las rachas de viento que se registraron el día de la catástrofe fueron de 27 a 30 metros segundo, unos 108 km/h de máxima. Ya que los datos estructurales han sido imposibles de conseguir, se ha utilizado un escenario de las mismas dimensiones suministrado por la empresa española Layer para la estimación de los hechos. El modelo escenario Moscú de 13 por 11 tiene una altura de 9,11 metros, capacidad de carga de 2.690 kilogramos y puede soportar un viento de 72 km/h con una lona como techado y 128 km/h sin techado. La presión dinámica para una altura de 0 a 10 metros según la normativa debería ser de 50 kilogramos metro cuadrado, pero ese día, con esas condiciones atmosféricas, la presión dinámica era de 56,28 kilogramos metro cuadrado. La sobrecarga de viento sobre la estructura era de 33,75 kilogramos metro cuadrado para el caso más desfavorable. Esto produjo que sobre la estructura se ejerciera una carga de unos 48 kN. La estructura estaba dimensionada para soportar únicamente unos 26 kN, por lo cual esta colapsó y se produjo el fallo estructural. ¿Cómo se podía haber evitado? Este accidente no fue culpa de la empresa proveedora del escenario, ya que ésta cumplía con todos los requisitos necesarios. Fue algo repentino, ya que la Agencia Meteorológica de Indianápolis no lo había previsto. Por lo tanto, se considera catástrofe natural. En caso de haberlo sabido, se tendría que haber suspendido el evento.